¿Me puede decir en apenas 20 segundos, minuto y resultado de cómo se encuentra en este momento su pueblo, La Solana? Bueno, minuto acabando el primer tiempo, minuto 38 y vamos 0-0 ahora mismo. Que no está mal, teniendo en cuenta los tiempos que corren. No está mal, no. Hoy nos acompaña un gran político, un gran alcalde que está batallando con esta crisis económica. Hablamos de La Solana y hablamos de Luis Díaz Cacho. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Hoy vamos a analizar la actualidad municipal de La Solana con su alcalde, no lo he dicho, pero se lo voy a comentar. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en los estudios centrales de IMAX Televisión. Es un placer, como siempre. Es un placer para nosotros, de verdad, que nos acompañe Luis Díaz Cacho. Apenas llevamos un mes de este año 2013, han pasado muchas cosas, y eso que solamente llevamos mes y poco, pero me gustaría empezar la entrevista, alcalde, analizando el año anterior, el 2012, cómo se ha comportado para La Solana, para sus vecinos, para su alcalde. Bueno, el año 2012 ha sido un año muy duro en el marco de esta crisis financiera, económica, social ya, por desgracia, que estamos sufriendo y que estamos padeciendo y que después de 5 años se recrudece día a día que pasa. Nosotros en La Solana, este año 2012, pues hemos intentado, como todos, resistir lo mejor que hemos podido resistir. Hemos tomado muchísimas medidas para provocar que los servicios siguiesen funcionando, que tuviésemos que cerrar los menos servicios posibles y bueno, pues para posibilitar los pagos a los trabajadores y a los proveedores. Ha sido un año muy intenso sobre todo en la parte de la gestión y bueno, estamos a punto ya de cerrar la cuenta de resultados, la ejecución del presupuesto, y la ejecución del presupuesto pues arroja saldo positivo, buenos datos que trasladaremos a los medios en cuanto los tengamos, pero los primeros borradores que yo he podido contemplar ya trasladan ese esfuerzo que la sociedad solanera hemos hecho. Unos datos no tan positivos son las deudas, ¿no?, que se mantienen con el consistorio. Si hablamos de la Junta de Comunidades, creo que el año pasado todavía mantiene en torno a 9 millones de euros de deuda con el Ayuntamiento de La Solana, que ha ido increciendo conforme van pasando los meses. De esos 9 millones, algo más, hasta el momento, ¿qué es lo que ha pagado la Junta de Comunidades a La Solana? Bueno, la Junta de Comunidades, desde que entró el nuevo gobierno, el gobierno de la señora de Cospedal, pues habrá ingresado a La Solana, es decir, estoy hablando de junio del 2011 a febrero del 2013, habrá ingresado en torno a 1.600.000 euros. No sé si es mucho, si es poco, no tengo referencias con otros municipios. Lo que sí sé es que la deuda también a 31 de enero del 2013 con nuestro municipio se cifra en torno de los 8,3 millones de euros. 8,3 millones de euros para un ayuntamiento, para un municipio como La Solana, es una deuda muy, muy importante que nos está provocando pues lo que está ocurriendo, retrasos en las nóminas, retrasos en los pagos a proveedores, y siempre tendré palabras de agradecimiento para esos proveedores, para esas empresas, para esos autónomos, para esos trabajadores que aguantan estoicamente y nos siguen sirviendo, porque hemos pasado por momentos muy, muy complicados y muy, muy difíciles. Le escribo todos los días a la presidenta de Castilla-La Mancha un FAS, apelo a la cordura, apelo al atendimiento, apelo a la cooperación entre administraciones, y no he tenido todavía ninguna contestación después de meses, yo diría ya más de un año, escribiéndole todos los días un FAS. Es algo que si me lo cuentan antes jamás lo hubiese creído. El peso de la comunidad autónoma para nuestros ayuntamientos es muy importante en nuestras estructuras presupuestarias, y lo que no puede haber es esta falta de diálogo y de entendimiento como la que se está visualizando desde hace ya tantos meses. Entonces el alcalde, cuando escucha a los políticos, sobre todo de la Junta de Comunidades, a su presidenta, a los delegados, a los consejeros, que están al día con los ayuntamientos, cuando lee o ve ese tipo de noticias, el alcalde, ¿qué dice? ¿Qué opina? Yo creo que no podemos confundir a la sociedad, eso no es cierto y ellos mismos lo saben. Estarán a punto de publicarse las cuentas de la Administración regional, la deuda con todos los ayuntamientos de esta región, y él se podrá constatar y comprobar fedatariamente de que es cierto que no están al día con los ayuntamientos.
Y ojalá cuanto antes pongamos lógica a esta situación, porque al final no sufre el alcalde, que sí que sufren los ciudadanos y las ciudadanas que no tienen culpa de que haya una falta de diálogo y una falta de entendimiento entre dos administraciones que siempre estamos abocadas a trabajar juntos y a cooperar. Hablando de dinero, lo había dejado para un poquito más adelante, pero ya le pregunto sobre el presupuesto 2013. Además, fueron de los primeros que aprobaban los presupuestos para el nuevo ejercicio. ¿Cómo se afronta el 2013? ¿Con qué dinero con tanto y sonante vamos a contar? ¿Y en qué vamos a invertir esa partida? Bueno, con un presupuesto súper ajustado, muy ajustado. Es cierto, fuimos de los primeros que aprobamos el presupuesto para el año 2013. A finales de noviembre del año pasado ya aprobamos el presupuesto. También hay que decir que es el primer presupuesto que aprobamos en esta legislatura, toda vez que el presupuesto de 2011 ya estaba aprobado por el anterior equipo de gobierno y toda vez también que el presupuesto de 2011 no lo aprobamos porque no lo votaron la oposición y hemos estado con presupuesto prorrogado en el año 2012. Hemos tenido el presupuesto prorrogado del año 2011, es decir, como me va a pasar de todo, hasta el alcalde le está ocurriendo de todo, pues también ha tenido presupuesto prorrogado. Que no es ni bueno ni malo, es complicado a veces para la gestión y para encuadrar ciertos gastos en las partidas presupuestarias. Pero bueno, dicho esto, ya tenemos presupuesto para el 2013, presupuesto vigente que supera un poquito los 13 millones de euros. Es un presupuesto muy, muy realista, tan realista que como tengamos algún desvío presupuestario de cierta importancia, pues nos las vamos a ver y nos las vamos a desear para cuadrar un presupuesto tan realista como hemos confeccionado. Pero yo creo que había que hacer el presupuesto lo más realista posible, el presupuesto que es y es este. Un presupuesto pues que invierte en torno al 48%, un poquito más en personal. El capítulo 2 también es importante, el capítulo 3 y 9 de gastos también son importantes, que son en torno al 9%, que es el capítulo de amortización de préstamos, intereses más capital, y bueno, es un presupuesto sin inversión y con oferta pública de empleo cero. Diría, si digo cero, el año mismo convocamos una plaza en seguridad, una plaza de policía, convocaremos en breve, que son las únicas plazas que nos permiten también, con la ley de estabilidad presupuestaria, convocar el gobierno de España, plazas que tienen que ver con la seguridad. Sería un presupuesto muy realista, muy austero y muy ajustado para seguir manteniendo los pilares y que el edificio no se nos caiga. Estaba yo pensando, si la Junta le pagara la deuda pendiente, sería como una gran lotería para la Solana. Yo tendría que echar el órdago a tu afirmación. Si me pagase la deuda pendiente, yo tendría una situación totalmente distinta, pasaría al otro extremo. Pero también soy consciente de que no me va a pagar la deuda pendiente, por desgracia. Y ojalá el Fondo de Liquidez Autonómica, que la Federación Española de Municipios y Provincias, que por cierto, esta federación sí que funciona y está trabajando perfectamente por los ayuntamientos de España, está pactando que en el próximo Fondo de Liquidez Autonómica los pagos prioritarios sean para los ayuntamientos. Es decir, si ponemos lógica en la situación, si hacemos un calendario, un plan de pagos también coherente y lógico, sabiendo que no puede llegar el dinero de golpe, pero que con un calendario marcado, yo creo que beneficiaremos a la sociedad, beneficiaremos a los ciudadanos y nos habremos olvidado de peleas políticas que no conducen a nada. Quiero abrir un capítulo del primer pleno ordinario celebrado en este 2013, mucha tela que cortar. Hubo momentos de unanimidad, por ejemplo, para exigir a la Junta la recuperación del soporte vital básico, que desde el pasado año, diciembre de 2012, se encuentra ubicado en Manzanares. ¿Eso cómo es posible? Estamos hablando de que la cobertura de ese soporte llega casi a las 20.000 personas. Sí, efectivamente. Lo que está ocurriendo en sanidad está pasando desapercibido para la sociedad y esto sí que me preocupa. Quizá la sociedad está en otras batallas, seguramente en las batallas personales, que son muy duras y muy cruentas, subsistir cada día, pero lo que está ocurriendo en la sanidad en esta región es increíble. Es decir, nosotros en La Solana, en nuestro centro de salud, ya perdimos en abril del año pasado la UBI que teníamos ubicada allí, y lo que ha ocurrido ahora con la adjudicación a la nueva empresa es que en torno a 100 personas han sido despedidas, 8 o 10 por lo menos con referencia de trabajo en nuestra comarca, y lo último, que ya ha sido como la gota de colma el vaso, aparte de menos profesionales en el centro de salud, sí, deterioros continuos en la infraestructura que no se corrigen, etcétera, etcétera. Ya la gota que ha colmado el vaso ha sido pues el traslado del soporte vital básico a Manzanares. El soporte vital básico es un tipo de ambulancia que tiene los equipamientos y tiene las condiciones para que en cualquier momento haya una intervención de urgencia desde cualquier vivienda o del propio centro de salud al hospital de referencia. Lo que ha quedado en La Solana solamente ha sido trasladado a Manzanares, y lo que ha quedado en La Solana es una ambulancia convencional, como yo digo, un cargadero de enfermos que no tiene equipamiento para trabajar,
que no reúne las condiciones de altura ni de espacios para que puedan hacer una intervención de urgencia. Es decir, lo que está ocurriendo en la sanidad en nuestra comarca, porque no solamente se atiende a La Solana, se atiende a San Carlos del Valle y se atiende a Alhambra, en torno a los 19-20.000 habitantes. Lo que está ocurriendo es que el detrimento del servicio de salud puede provocar la pérdida de vidas y puede provocar que tengamos menos oportunidades de vivir los enfermos de aquella comarca que los de otras comarcas. Somos el único municipio de los grandes de esta provincia que se queda sin soporte vital básico, y decimos que por qué trasladarlo a Manzanares con la ubicación que tiene en la zona, toda vez que en Manzanares además tenemos el hospital de referencia y varios centros de salud. Es decir, dejen el soporte vital básico en la zona y que siga atendiendo la comarca. Me parece una propuesta tan lógica que no tendríamos ni que haberla hecho, porque no tendría que haberse producido lo que se ha producido, que es ese traslado a Manzanares. Ahí estuvimos todos de acuerdo, fue una declaración institucional de toda la corporación, y creo que es lógico, es que cuando hablamos de la calidad del servicio de salud y de la posibilidad o no de salvar vidas, pues tenemos que estar todos unánimemente a favor de nuestra comarca y de nuestro municipio. Porque La Solana, ¿cuántos habitantes tiene? ¿Qué censo tiene en este momento? En torno a 16.200 habitantes, sumaríamos otros 1.200 de San Carlos y otros 1.000 de Alhambra, estamos hablando de eso, de los 18.500, 19.000 habitantes. Ahí lo dejo. Centro de salud nuevo, también pendiente de que se terminen las obras, sí, de momento paralizadas, me imagino que por el tema monetario. ¿La última hora de ese nuevo centro de salud? Bueno, la información que tenemos pues es la información que desde fuera vemos, es una obra que es de la Junta de Comunidad, del Gobierno de la región, y es una obra que está... Cuando acabó la anterior legislatura estaba a punto de ultimarse, ha estado ralentizada durante un año y pico y ahora se ve de nuevo movimiento. También sería, pues, inaugurar ese centro de salud con mejores condiciones, pues sería también dignificar y mejorar el servicio de salud comarcal. Y yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer el Gobierno regional en este sentido es mínimo, porque era una obra ya muy avanzada. Estamos con un 10% inacabado. Quizá, ¿Y el equipamiento? Quizá estábamos hablando de eso, de un 10%, no puedo dar datos tan concretos, pero sí de muy poquito ya, porque no, también por lógica es una obra que no es de mi administración, no del ayuntamiento, y no quiero comprometer a la empresa que la está ejecutando, que luego haya algún problema, tenga la empresa algún problema con el Gobierno de Castilla-La Mancha, y yo ni siquiera la he visitado, pero por lo que me cuentan desde fuera, sí, la obra le quedará en torno a un 10% y los equipamientos. Ojalá tengamos buenas noticias en el 2013 y vengan a la inauguración. Eso Ojalá. quiere decir que se va a acabar la obra. Ojalá sea así. Ojalá, falta hace. Bueno, alcalde, vamos a hablar de otro punto del Pleno. Pasó por una moción presentada por Izquierda Unida relativa a la apertura y mantenimiento del centro de día. De servicio de estancias diurnas. Según Izquierda Unida, Bernardo Peinado dijo que fue cerrado sin acuerdo en el Pleno y que también criticó en el Pleno de los presupuestos el día 27 de noviembre que nadie dijera nada al respecto. Sí, vamos a ver, aquí lo que ha ocurrido es que nosotros el día 11 de diciembre, el pleno fue el 27 de noviembre, aunque es cierto que Nemesio Lara y yo habíamos mantenido una reunión en Toledo y ya habíamos hablado de algunos cambios que la Junta quiere provocar, la Consejería quiere provocar en los servicios especializados sociales, en los servicios sociales especializados. En aquella reunión ya se nos trasladó la posibilidad de utilizar los recursos propios, las plazas vacantes que con el método alemán tiene la Junta en La Solana, y no duplicar el pago al ayuntamiento y a otra entidad. Todo aquello fue una conversación donde quedamos que se plasmaría en una normativa, en una orden que saldría publicada a principio de año. Nuestra sorpresa es que el 11 de diciembre recibimos un escrito, un FAS, la carta llegó vía correo el 13 de diciembre, en el cual se nos insta a que a partir del 1 de enero las plazas de ese servicio no se van a prestar por parte del ayuntamiento donde las prestamos, sino que las va a prestar otra entidad en La Solana. Es decir, no se pierden las plazas, se mantiene el servicio, se mantiene la calidad del servicio. Y, en fin, parecía que la propuesta en estos momentos donde tenemos que entendernos, colaborar y ahorrar, parecía que la propuesta que nos hacía la Dirección General de Mayores pues era obvia y era lógica. Pero Izquierda Unida daba a entender que se perdían 10 plazas. En el cómputo en la localidad se pierden 10 plazas, eso es cierto. Sí. Si Personalia tiene 20 plazas y nosotros tenemos 10, habrán quedado las 20 de Personalia, pero que tampoco están cubiertas. Es decir, ellos tenían 8 más nuestras 10, son 18, todavía quedan 2 libres. Sí. Eso sí que es cierto. Pero la coherencia era poner lógica a esta situación. Es decir,
las 10 personas que nosotros atendíamos las atiende personalidad. Los puestos de trabajo que nosotros teníamos los hemos reubicado. Es decir, no hemos despedido a la gente porque era laboral fijo. Y era una decisión complicada porque toda vez que el servicio desaparece, podíamos haber tomado, en esta situación tan complicada, podíamos haber tomado la decisión de extinguir las plazas. Pero éramos conniventes con la situación, no habíamos forzado nosotros ese cambio. Había sido propuesto, había sido además mandatado por la propia consejería. Y bueno, el servicio yo he bajado y es un servicio por lo menos con la misma calidad que lo prestábamos nosotros. Eso es lo importante, porque luego están las personas las que tienen que recibir ese servicio, que están bien atendidas. Efectivamente. Izquierda Unida pretendía que a lo mejor hubiésemos debatido en alguna comisión informativa, en algún pleno. Él hablaba de pleno. Jamás el pleno solicitó la creación del centro de día. Fue un convenio que firmó entonces el anterior alcalde con un consejero. Y jamás el Pleno ha tenido que tomar la decisión porque era una decisión que nos viene impuesta desde el Gobierno de Castilla-La Mancha con fecha fija. Nosotros tuvimos del 13 de diciembre al 31 de diciembre que provocar todo el cambio. Nos reunimos con las familias, nos reunimos con los trabajadores, nos reunimos con la entidad que tenía que asumir la gestión de las plazas y provocamos que con Navidad por medios haya sido un cambio nada traumático, que era lo que nos preocupaba a mí como alcalde. Que esta gente siga atendida, que los recogen en sus casas y los lleven a sus casas todos los días y que participen del centro de día, del servicio de estancias diurnas en esta entidad, era lo que me preocupaba como político, no perder la posibilidad de que a esta gente se lo hubiese dejado en sus casas sin atender, claro, que también podía haber ocurrido, ¿eh? Yo sé que el alcalde está muy preocupado con la situación de crisis que está afectando seriamente a muchos vecinos, incluso algunos no tienen ni para comer. En ese pleno se presentaba una moción, ustedes, el Partido Socialista, relativa al establecimiento de ayudas de emergencia. También Izquierda Unida salía al paso criticando de que ya había una partida que ustedes tenían ahí guardada, unos 40.000 euros, que era de alguna manera para tapar el cierre de ese centro de estancias diurnas. Acláreme este particular. Nosotros lo que propusimos, que era muy sencillo, es los recursos propios, exceptuando la parte de personal, que nosotros íbamos a imputar al servicio de estancias diurnas. Lo que propusimos es añadirlo o crear una nueva partida de ayudas a emergencia. Es decir, nosotros tenemos, es cierto, en el presupuesto una partida de ayuda de emergencia donde también se incluye cooperación y desarrollo de 40.000 euros. Y lo que proponíamos era o crear otra ayuda otra partida de ayuda de emergencia social para darle un vale de comida a las familias o incrementar esa partida, es decir, en ningún momento, es decir, utilizar ese dinero que teníamos para este servicio para que se incrementase la partida de ayuda de emergencia. En ningún momento pretendíamos otra cosa que no es intentar atender pues una situación que nos desborda de las familias de la localidad. Cuénteme cómo es esa realidad palpable que yo sé que usted vive, además, es una casi como un peregrinaje hacia su despacho, porque raro es el día que no tiene ahí varias familias pidiéndole una pequeña aportación, una solución a esta situación. ¿Es dramático? ¿Es tan dramático? La situación es muy dramática y cada día que pasa más dramático. Yo creo que en estos momentos estar en política sin recursos, sin poder atender las urgencias de las familias que tienen problemas para comer, pues es muy duro. Es decir, es una situación que nos desborda y que a mí pues me produce mucha tristeza. Uno viene a política para hacer cosas por su pueblo y cuando te ves con las manos tan atadas, pues es complicado. Pero hay situaciones ya de dramatismo. Estamos sobreviviendo, los municipios de esta provincia estamos sobreviviendo con las ayudas de emergencia de la Diputación Provincial gracias a la sensibilidad de esta Diputación, de esta Administración, porque si no fuese no tendríamos planes de empleo ni tendríamos ayudas de emergencia social. Gracias a la Diputación hay muchas familias que pueden comer todos los días y hay trabajadores que tienen una renta, ya no es ni un empleo, es una renta complementaria aunque sea durante 3 meses. Porque lo que es incoherente total es que en los años más duros de la crisis, como fue el año 2012 o el 2013, el Gobierno de Castilla-La Mancha haya suprimido los planes de empleo, y haya suprimido las ayudas de emergencia social, Es decir, si no tenemos la sensibilidad social para atender a los ciudadanos y a las familias que lo están pasando muy mal, pues muchas veces habrá que cuestionarse qué pintamos en política, sinceramente. Y para mí es muy duro porque recibo a mucha gente, escucho a mucha gente y me siento muchos días frustrado porque no puedo ayudarle a muchas familias y eso es muy duro y muy complicado. ¿Es el momento más complicado de su carrera como alcalde, en este caso, como político responsable de casi 18.000 habitantes?
Yo creo que lo de la política no debe ser jamás una carrera, tiene que ser un estatus en un tiempo de tu vida. Pero bueno, ha hecho esa aclaración, esa percepción que es muy particular y es mía. Esta legislatura, estos tiempos están siendo muy duros, muy duros. Sinceramente, al principio hubo un momento en que creía que no podía aguantar, porque digo que es muy duro recibir, escuchar a la gente, querer ayudarle a tus paisanos, a tus vecinos y no tener los recursos para poder ayudarles. Me sobrepuse, estoy cada vez más fuerte, creo que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer y nos falta lo que nos está faltando, la complicidad de este gobierno regional, la complicidad y la colaboración de un gobierno regional que tiene que sentarse a hablar con sus ayuntamientos, con sus alcaldes y alcaldesas, y que juntos, sabiendo la situación complicada que vivimos, tenemos que poner orden y cordura a esta ridícula y absurda situación. Digo, es que seamos los políticos los que creamos problemas en vez de intentar buscar soluciones, para mí es muy complicado de entender. Me imagino que obtendremos fruto de tal sacrificio. Esperemos. Hablaba usted de empleo. La Solana también ha sido uno de los pocos municipios que se ha quedado fuera de los talleres de empleo de la Junta de Comunidades. Escuchábamos al delegado de la Junta, Antonio Lucas Torres, que decía que se habían repartido equitativamente esos talleres, pero hay varios municipios, entre ellos La Solana, Puerto Llano también, Pedro Muñoz, que no van a recibir Valdepeñas, Miguel Turra, Cuenca, Toledo. Han pedido usted alguna explicación, pero creo que de momento no le han dado respuesta. No he podido todavía pedir explicaciones porque no nos ha llegado la resolución denegatoria. Es decir, estamos esperando, son 3 meses para resolver, que nos llegue esa resolución para poder alegar, poder pedir los baremos correspondientes e intentar comprender por qué se nos ha excluido. A lo mejor es que nos tocaba que se nos excluyese. Si de ese análisis se produjese que no somos conformes con las explicaciones, pues nos plantearíamos otras acciones. Lo que es cierto es que La Solana es uno de los pueblos los que más hemos apostado por la formación y por el empleo. Un pueblo como La Solana cuenta con cientos de metros para formación, cientos. Cuenta con 3 viveros de empresa. Si hay en Castilla-La Mancha, un municipio de cualquier tamaño que cuente con 3 viveros de empresa como La Solana, que me lo digan y me lo cuenten. Es decir, hemos hecho un esfuerzo titánico para posibilitar que los desempleados tengan posibilidades de formarse y que una vez formados tengan posibilidades de emprendimiento, en acogimiento en nuestros viveros de empresa. Hemos hecho una estrategia y una política en el marco del desarrollo local. Y en este sentido es incomprensible que con un equipo muy profesionalizado, con infraestructuras y estructuras magníficas, pues se nos deje fuera de la convocatoria. Cuando hay entidades que se les han concedido pues 2 proyectos, que es más ilógico todavía. Pero bueno, yo no puedo quejarme más de la queja que estoy haciendo aquí porque no he visto la resolución y porque no he pedido explicaciones todavía. Cuando me llegue, por supuesto que lo haré. Hablaremos. Nos queda muy poco tiempo, alcalde. Le quiero pedir una valoración breve sobre 2 asuntos de máxima actualidad. Uno es el tema de los sobresueldos en los políticos. ¿Qué opinión le merece todo el caso Bárcenas, todo lo que se está removiendo, que ya tiene, si ya estábamos un poco hartos los ciudadanos, ahora un poquito más? Yo digo que estamos sentados en un polvorín a falta de que a alguien se le ocurra encender una cerilla. El polvorín es tremendo. Tiene dinamita para que explote todo. Y la cerilla pues está en manos de mucha gente. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que ser la parte más transparente de la sociedad. Es decir, si los políticos no somos tan transparentes como deberíamos de ser, podemos provocar lo que está ocurriendo, que cuando le hacemos, porque los políticos con las decisiones que tomamos y con las priorizaciones que hacemos, les hacemos de sufrir a la sociedad. Por otro lado, estamos demostrando que se nada en la abundancia. Yo creo en la presunción de inocencia, para empezar, y todo hay que demostrarlo en un Estado de Derecho. Ahora, las informaciones que están en la calle, es cierto que confunden a la ciudadanía, que el momento en el que la política con mayúsculas tenía que ser la referencia, pues no somos un ejemplo de transparencia, que si además a esos le unes pues la monarquía cuestionada, la economía y la banca cuestionada, el sistema financiero y económico, la política cuestionada, el poder judicial cuestionado, la Iglesia cuestionado, ¿qué le queda? ¿Qué tabla de salvación tiene la sociedad a la que aferrarse?
esto es, yo podría decir que somos un país a la deriva. Y esto es muy complicado. Urge un gran pacto político. ¿Cómo se reconduce eso? ¿Con un pacto político? Urge un gran pacto político. Un pacto político donde en todos los partidos haya un cambio generacional entre gente que tenga más del futuro que del pasado, entre gente que sea capaz de entenderse, porque la gente que hay ahora en unos y en otros partidos no es capaz de entenderse. Es decir, por encima de los partidos, de las siglas políticas, está la ciudadanía, está la sociedad. Y el político que no entienda eso, que coja la cartera y se vaya. Por encima de las siglas de mi partido están los solaneros y las solaneras, por supuesto. Está la sociedad. Le quiero preguntar también por la honorabilidad de Nemesio de Lara, que han puesto en tela de juicio, ya a nivel nacional incluso, diarios muy importantes, televisiones muy importantes. Los que conocemos a Nemesio, que somos mucha gente, pues sabemos cómo es Nemesio. Yo creo que ha sido una persecución pues muy cruel hacia su persona. Nemesio siempre ha vivido como piensa, es un político que ha vivido como piensa, que en política es importante. Yo me lo planteo todos los días, es decir, tengo que seguir viviendo como pienso, no cambiar de hábitos, ni de amigos, ni de nada de lo que me rodea. Y Nemesio ha sido capaz de demostrar que vive como piensa. Toda su vida ha vivido en socialista y ha pensado en socialista. Es una persona humilde, sencilla, comprometida, preocupada, es un gran amigo y conozco perfectamente a Nemesio. 2 artículos extractados de unas palabras de un abogado en unas alegaciones donde además se implican periodistas de renombre nacional, eso hace mucho daño, mucho daño. He leído la contestación de Nemesio, que es contundente, porque todos nos podemos equivocar, pero yo aquí creo que en este caso la equivocación con Nemesio de Lara es intencionada y es manifiesta. Y yo creo que los partidos lo que tienen que dejar ya de una vez es de poner el ventilador. Creemos que cuanto más mierda echemos el uno sobre el otro, mejor nos va a ir, pero al contrario, peor le va a ir a la sociedad, que ha dejado de creer en nosotros. Y también me preocupa porque un país sin referencias políticas es muy peligroso. Es muy peligroso en los extremos. Con lo cual yo creo que tenemos que volver a dignificar la política, a creer en la política que resuelve problemas, la política que se entiende, que colabora entre administraciones, que concierta, que prioriza, y priorizar es sanidad, educación, lo básico, bienestar social de la ciudadanía. Y nos urge cuanto antes encontrar el camino o diseñar el camino. Mejor no hay que encontrarlo, sino que tenemos que desbrozarlo y volver a abrirlo. Pero este país, porque el país que vivimos es un país maravilloso, con una historia maravillosa, y este país no se merece la imagen, y vamos a decirlo así, que entre todos le estamos dando. Eso es lo triste. Yo quiero el mejor país, el mejor pueblo y la mejor región para mis hijos y por eso peleo cada día. Y esto está llegando ya a los 5 continentes, además, todas estas informaciones que vuelan muy rápido. 30 segundos, Galanes 2012. Ya tenemos los nombres de algo muy arraigado en la Solana. Me gustaría que los recordáramos. Bueno, pues Galanes 2012, una entidad y una persona. Una entidad, la Asociación Española contra el Cáncer, una asociación que nos da ejemplo todos los días de lo que es implicarse por los demás. Como nos está dando ejemplo estos días o en estos años otras ONGs, podríamos hablar de Cruz Roja, de Cáritas, son los que realmente están salvando literalmente a la sociedad. Pero bueno, la Asociación Española contra el Cáncer, la asociación local, se preocupa muchísimo de ayudar en un momento muy difícil de las vidas personales a las familias. Y una persona, Nicolás Padilla a título póstumo. No me gusta reconocer a nadie a título póstumo, tenemos que reconocer a la gente en vida, tenemos que ser valientes y reconocerlos en vida, pero precisamente un cáncer nos ha arrebatado más deprisa de lo que queríamos a Nicolás Padilla, que es una persona, como diría Machado, ha sido y seguirá siendo en nuestras mentes una buena persona en ese sentido machadiano de la bondad. Un magnífico amigo, un trabajador silencioso, altruista, entregado para los demás. ¿Cuándo se hacen entrega de esta? No hay fecha todavía. No hay fecha, ¿no? Será por el mes de abril, mayo, pero bueno, ahí está trabajando ya el Patronato de Medio de Comunicación y pondremos fecha en cuanto ellos puedan, porque
hacemos un acto muy bonito, muy personal, con unos montajes que se hacen, unas grabaciones, y bueno, pues el equipo está ahora a tope y a ver si va buscando huequecillos para ir grabando estas cosas. Ahí estaremos, y más no falla. Como siempre. Le veo con ganas y con fuerzas para encauzar lo que nos queda, que no es poco, alcalde. Sí, yo creo que al final, una vez que uno acepta el destino, y el destino que yo he aceptado es pelear por mi pueblo y luchar por los demás, luchar por lo que uno cree. En esa lucha jamás hablo de lucha como espacio sangriento, hablo de lucha como entendimiento, como diálogo, como espacio de encuentro, y yo creo que cada día estoy más fuerte. Necesito un empujoncito de mis colaboradores, y nuestros colaboradores no son ni más ni menos que la Diputación Provincial, que lo hace, que el Gobierno de Castilla-La Mancha, que lo tendrá que hacer, y que el Gobierno de España. Es decir, si las administraciones hablamos, dialogamos, nos entendremos, y entendemos además que el objetivo final es provocar la felicidad de los ciudadanos, yo creo que lo podemos conseguir. Pues así respira la Solana, y nos ha contado la última hora, la actualidad, el presente y también, por qué no, el futuro, su alcalde, Luis Díaz Cacho, que como siempre es muy bienvenido a esta su casa y Más Televisión. Le deseo mucha suerte, que siga trabajando, que consiga los objetivos que se ha marcado para este año, y que entre todos, como usted decía, entre todos rememos en la misma dirección y lo consigamos. Ojalá así sea. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y a todos ustedes, como siempre, les esperamos aquí en Más Televisión en 7 días, en la entrevista. Muchísimas gracias.